Buenas tardes, buenas noches y muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias al Instituto Coca-Cola Felicidad por invitarme y muchas gracias a vosotros por venir y por seguir estando. Es curioso, desde hace, por lo menos en Occidente, unos 2.800 años se sigue reflexionando sobre la felicidad. ¿Verdad que da la sensación de que es algo muy escurridizo? Es algo que todos, de alguna manera, buscamos, queremos experimentar. Y parece algo bastante escurridizo. Cuando John Lennon tenía 5 años, su madre le dijo lo siguiente: John, la clave de la vida es ser feliz. Entonces John fue al colegio y la maestra un día les dijo a los niños: quiero que hagáis un trabajo sobre lo que queréis ser de mayores. Y John escribió ser feliz. Entonces la profesora, cuando leyó el ensayo, le dijo: John, no has entendido nada del trabajo. Y John le dijo: señorita, usted no ha entendido nada de la felicidad. Y no ha entendido nada de la vida. ¿Qué es la felicidad? Si yo pretendiera, a pesar de tener la mejor intención, deciros a vosotros lo que es la felicidad, qué equivocado estaría. Sin embargo, sí creo que juntos podemos hacer una reflexión, hacernos preguntas, mirar donde normalmente no miramos y a lo mejor descubrir aquello que está oculto precisamente porque nunca miramos allí. El arte de la pregunta es un arte esencial. El propio Albert Einstein decía que la clave no es encontrar respuestas a las viejas preguntas, sino hacernos preguntas que nunca antes nos habíamos hecho. ¿Por qué son tan importantes las preguntas? Porque a lo mejor de lo que estamos hablando no es de un enigma. A lo mejor la felicidad no es un enigma. La felicidad a lo mejor es un misterio. ¿Cuál es la diferencia entre un enigma y un misterio? Es una diferencia muy clara, muy diáfana. Un enigma es aquello que la ciencia, con su trabajo, con su tiempo, con su dedicación, será capaz de descubrir. Es cuestión de tiempo, es cuestión de tecnología. Pero los misterios desafían nuestra forma tradicional, nuestra forma lógica de pensar, precisan de la existencia de lo que se llama una razón ampliada. ¿Y cómo me puedo posicionar yo frente a un misterio? Porque frente a un enigma yo entiendo cómo me he de posicionar. Utilizo mis tecnologías, mido, peso, calculo, pero ¿cómo me posiciono frente a un misterio en caso de que la felicidad fuera un misterio? Pues también nos lo decía Einstein. Frente a los misterios hay que posicionarse desde el asombro, la curiosidad y la humildad. Porque los misterios no se descubren, los misterios se desvelan. Por tanto, si la felicidad fuera un misterio y no un enigma, nosotros lo único que podemos hacer es ponernos en unas condiciones adecuadas para que ese misterio, esa felicidad, se desvele ante nosotros y podamos experimentarla. Estoy convencido, tengo la certeza plena de que a lo largo de estos 2 días, todos los que estamos aquí, todas aquellas personas que aunque físicamente no están aquí, para nosotros están aquí, junto a nosotros, que nos escucharán a través de medios de comunicación, que leerán cosas nuestras a través de las redes sociales. Estoy convencido que todos vamos a salir de aquí con una idea más clara, con una idea más luminosa de eso que es la felicidad. No un destino, no un lugar al que ir, sino una forma de vivir, un camino que recorrer, una forma de ser y de estar en el mundo. Pero dado que el ser humano es un ser que tiene tantos planos que no se pueden separar, pero sí distinguir, es importante recordar el peso del lenguaje. Ya lo dijo el gran filósofo austriaco Ludwig Wittgenstein: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Eso quiere decir que tenemos que diferenciar, porque cuando tú diferencias y tú distingues, tú ves con más claridad. Y no podemos hablar
y confundir dos términos que son diferentes en su naturaleza. Una cosa es el bienestar subjetivo, se ha hablado aquí con gran elocuencia y con gran belleza, aquello que colma los sentidos. Yo veo algo bonito y colma mi vista, me tomo una comida rica y colma mi gusto. Pero la felicidad no es lo que colma los sentidos, es lo que colma el corazón. ¿Están conectados? Seguro que sí. También son diferentes. Y por eso nosotros vamos a abordar aquí no el concepto de bienestar subjetivo, sino un concepto mucho más desafiante, el de la felicidad. ¿Qué es? ¿Qué podría ser para cada uno de nosotros? ¿Cómo se experimenta? ¿Cómo puede uno ponerse en una situación adecuada para que ese misterio, en caso de que lo fuera, se desvelara? Y va a venir en nuestra ayuda un filósofo, curiosamente un filósofo que mi querido y admirado Juan Luis Arzuaga ha mencionado hoy. Un filósofo del siglo XVIII, el último ilustrado. Immanuel Kant. La obra por la que es especialmente conocido es Crítica de la razón pura. Y Kant hace 3 preguntas de excepcional hondura. Es cierto que no las contesta plenamente, contesta desde su punto de vista, pero solo las 3 preguntas tienen tanto peso, tienen tanta fuerza, tanto calado, son una invitación tan hermosa para que nosotros, cada uno de nosotros, reflexionemos y busquemos una solución. Primera pregunta, ¿qué es lo que puedo conocer? ¿Puedo conocer yo solo las realidades materiales? Aquellas que captan mis sentidos, la vista, el oído, el gusto, el tacto. ¿O soy capaz también de captar realidades suprasensibles? Aquello que no es de carácter material, sino espiritual. Eso es lo que significa la palabra espiritual, aquello que no es material. Por supuesto, no utilizando los sentidos, sino utilizando la razón ampliada, la capacidad del intelecto, para descubrir la verdad oculta en las cosas. Fijaros que Alcance pregunta, ¿qué es lo que yo puedo conocer? La segunda pregunta de Immanuel Kant es, ¿qué es lo que he de hacer? De aquí nace toda la ética. ¿Hay formas de hacer que nos generen una mayor experiencia de felicidad? ¿Hay formas de actuar que nos alejen de esa experiencia del ser feliz? Y la tercera pregunta es, ¿qué puedo esperar? ¿Es la muerte el final? ¿Es un velo a otra dimensión? De aquí nace la religión, cuya raíz es religare, unir lo que en un momento se separó. Pero fijaros, siendo potentes estas 3 preguntas, la clave es la cuarta. La cuarta no la encontramos en la crítica de la razón pura, tampoco en la crítica de la razón práctica, su tratado de ética con su imperativo categórico. Lo encontramos en un tratado de lógica y tiene todo el sentido del mundo. ¿Cuál es el ser que se hace esa pregunta? Porque no tenemos la sensación de que los animales, con toda la dignidad y toda la hermosura que tienen, se hagan esa pregunta. ¿Qué ser se hace esa pregunta? De aquí nace toda una antropología, una visión de la persona. Los seres humanos, los que estamos aquí, los que no están aquí y están con nosotros. ¿Qué somos nosotros? Porque si nos damos cuenta, el ser humano que desea conocer, ya no lo reflejaba Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo, el ser humano que desea conocer ha llegado a conocer lo más diminuto, las partículas más elementales, no ya los átomos, los electrones, los protones, los neutrones, sino hasta los quarks, los neutrinos. Ha llegado a conocer lo más grande, las galaxias, la expansión del universo. Sin embargo, pasa frente a él y no se asombra de la maravilla que es. Y el ser humano es como si se autoocultara, como si se escondiera de sí mismo, como si jugara al escondite,
y nos interpelara, descubre quién soy. Porque veréis, si solo hablamos de la felicidad cuando estamos calentitos, cuando comemos bien, cuando tenemos trabajo, cuando ganamos una cierta cantidad de dinero, cuando tenemos un cierto prestigio, no estamos hablando de felicidad. Hay que entender la felicidad cuando el bienestar subjetivo desaparece. Por supuesto que también la felicidad tiene una conexión con el bienestar subjetivo. No es un dilema, no es lo uno o lo otro, sino un contraste, lo uno y lo otro. Hay que entender la felicidad cuando aparecen los tres grandes oponentes del ser humano. El mal, tanto el mal físico como privación de un bien necesario. La ceguera es un mal físico porque es la privación de la visión, como el mal moral, la injusticia, la violencia, el daño de esas personas que son tus hermanos, en presencia de la muerte y en presencia del sufrimiento. Por eso, la pregunta sobre la felicidad es la pregunta sobre el sentido de la vida. No la de dar un sentido a la vida, sino de preguntarse si la vida ya tiene un sentido. Y si nosotros podemos mirar al mal, podemos mirar a la muerte y podemos mirar al sufrimiento sin salir corriendo. Y si hay en el mal, y si hay en la muerte, y si hay en el sufrimiento, más que amar en la vida que temer. Y si merece la pena vivir a pesar de que la vida, muchas veces, para muchas personas, es un verdadero drama existencial. Y por eso os voy a contar una pequeña historia, porque esta sencilla historia ilustra muchísimo sobre la grandeza que el ser humano puede aflorar en presencia de estos tres grandes oponentes. Porque veréis, solo hay un antídoto para el miedo, y es el amor. El amor a un proyecto, el amor a una idea, el amor a un recuerdo. Qué maravillosas las palabras de Gabriel Marcel. Decir a alguien que le amas es decirle, tú, para mí, jamás morirás. Ese es el antídoto del miedo. Y os voy a contar una historia para que veamos que la felicidad está tan cerca y a la vez tan lejos. Había dos enfermos que habían sido ingresados en la misma habitación. Uno de ellos estaba en la cama junto a la puerta y el otro en la cama junto a la ventana. El hombre que estaba junto a la puerta no se podía mover. Su condición médica impedía que los profesionales sanitarios le levantaran. El enfermo que estaba junto a la ventana era levantado 2 veces al día y se sentaba en una silla junto a la ventana. Un día, el enfermo que no se podía mover, el que estaba junto a la puerta, le dijo a su compañero de habitación, se me hace tan duro estar aquí, encerrado en estas 4 paredes, ya no puedo más. Tú que tienes la fortuna de estar junto a la ventana, dime qué ves. Y el otro le dijo, claro que sí. Mira, desde aquí se ve un parque precioso. Está lleno de árboles. Hay un montón de pájaros. Son pájaros negros, yo creo que son mirlos. Veo un montón de niños jugando, claro, al balón. Y hay un estanque y veo unos barquitos. Gente por ahí jugando. Parejas de novios. En todos los parques los hay. Ese relato hacía que el enfermo que estaba junto a la puerta tuviera esos instantes de paz, de serenidad, de esperanza y de ilusión. Pero un día, el enfermo que estaba junto a la ventana murió. Y con gran tristeza su compañero de habitación
vio cómo se lo llevaban. Poco tiempo después ingresaron a otro enfermo. Ese enfermo se asomó a la ventana y el hombre que estaba junto a la puerta le dijo: amigo, apenas te conozco, pero ¿sabes qué? Antes que tú había otra persona, ya no está. Y todos los días me contaba lo que veía por la ventana. Y no sabes lo que eso me ayudaba. Si tú también me pudieras decir qué es lo que ves, dime qué ves. El otro enfermo miró y le contestó sorprendido: no lo entiendo. Desde aquí solo se ve un muro. Quiero que seamos conscientes de lo que un ser humano sufriendo en un momento de enorme dificultad hizo por otro ser humano. Algo que parece pequeño e intrascendente, una minucia. Ni siquiera el otro enfermo fue capaz de entender su valor, pero no obstante tuvo un impacto tremendo en la vida de ese otro ser humano. ¿Qué enseñanza más profunda? A lo mejor el sentido de la vida tiene que ver con esto, con plantar estas semillas de esperanza, estas semillas de ilusión, de confianza o de consuelo. Yo sé, todos sabemos, que nuestra naturaleza biológica precisa de una emoción que es el miedo. Sin esta emoción que es el miedo no hubiéramos podido sobrevivir. Nos hace ser cautelosos, estar más alerta, pero tiene que estar en la dosis adecuada. Más allá ya no es miedo, es pánico. Y hay otra emoción que no está anclada solo a nuestra biología. Por supuesto que necesita de nuestra biología, por supuesto que necesita de nuestras neuronas, por supuesto que necesita de nuestros neurotransmisores. Pero está a otro nivel. Es el amor. El amor sencillamente como agradecimiento. Lo decías antes, Alejandra, agradecimiento por las cosas de cada día. Agradecimiento porque a lo mejor no vemos, pero seguimos teniendo imaginación. No pueden residir en el mismo corazón el miedo y el agradecimiento, el miedo y la gratitud, porque son incompatibles. Si por la mañana nos fijáramos en todas esas cosas que hay en nuestra vida y que podríamos agradecer en lugar de todo aquello que no nos gusta, experimentaríamos ausencia de miedo ante la vida. La capacidad de perdonar, fácil, claro que no. Pero un corazón resentido es un corazón lleno de ira. Y hoy sí podemos decir desde el punto de vista médico que hay una relación directa y demostrada entre los estados emocionales y la salud. Son demasiados estudios para ignorarlos. Por supuesto que hay múltiples factores. Por supuesto que la persona más positiva del mundo, la persona con más coraje, más ilusión y más apoyo, puede sucumbir ante una enfermedad agresiva. Por supuesto que una persona no hay que forzarla a ser como ella no elige ser. Ahora, sí es importante conocer lo que la ciencia nos dice en esto. Lo que la ciencia nos muestra de la relación entre los estados emocionales asociados a la alegría y al gozo y la salud. Por ejemplo, sabemos que cuando estamos atrapados por la ira o el miedo, se elevan en el cerebro los niveles de dos neurotransmisores, el glutamato y el cortisol. Al subir ambos, empiezan a morir neuronas. Neuronas sobre todo situadas en los hipocampos. Los hipocampos son estructuras que controlan el centro del miedo en la amígdala a través de un tracto llamado tracto amígdalo-hipocampal. Son centros capaces de reestructurar toda la memoria. Por eso el ser humano se puede reinventar constantemente. Sin embargo,
Cuando en nuestro interior existe alegría y existe gozo, no solo no se elevan los niveles de glutamato y cortisol, sino que se eleva un neurotransmisor radicalmente distinto, la dopamina. La dopamina, que está en el haz mesolímbico, uno de los circuitos más importantes de recompensa del cerebro, hace que sintamos gratitud, que sintamos plenitud, que sintamos alegría. Y además es una hormona clave en la confianza. Por eso el amor te ayuda a ser valiente. Vosotros y vosotras haríais por amor lo que no haríais nunca por dinero. Dentro de cada uno de vosotros y de cada vosotras hay un héroe, una heroína dormidos. Lo que pasa es que para que despierte hace falta el estímulo adecuado. Y ese estímulo solo es el amor. El amor a un sueño, a un ideal, a una persona. Además sabemos que esas personas que dedican parte del tiempo a reflexionar sobre el amor, a reflexionar sobre la compasión, y mañana tendremos la increíble fortuna de tener a Mathieu Ricard, una de los seres humanos que más ha contribuido a que estos estudios existan. Se ha visto que se activa especialmente la zona prefrontal izquierda, justo detrás de la frente y encima de la órbita izquierda. Esta zona de las emociones positivas activa el sistema parasimpático, cuyos efectos en la salud ya veremos después. Aquí tenemos, por ejemplo, una resonancia magnética, funcional magnética, y observaréis cómo, mientras meditas una meditación sobre la compasión, conectar con el sufrimiento de otro ser humano, lo que hacía el enfermo que estaba junto a la ventana, aumenta el riego prefrontal izquierdo. Evidencia clarísima, no solo de que el cerebro está metabolizando de una manera distinta, sino de que se está reinventando, se está transformando. Los estudios con electroencefalografía han demostrado que cuando una persona está embargada por la alegría, por el gozo, por la compasión, ese ritmo trepidante llamado el alto beta, es el ritmo del Homo faber, el ser humano que solo hace, que no para de hacer, en las prisas, ese ritmo se enlentece. E incluso con ojos abiertos, empiezas a entrar en un ritmo alfa que es sumamente beneficioso para la salud y además muy vista su conexión con la creatividad. Hay dos sistemas que trabajan por debajo de la consciencia. En su conjunto se denominan sistema nervioso vegetativo o autonómico y tiene dos brazos, dos ramas. El sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Nunca actúan de manera aislada, siempre actúan intentando equilibrarse. Cuando el sistema que predomina es el sistema nervioso simpático, es cuando nosotros nos vemos en situaciones donde tenemos que sacar un montón de energía porque hay un peligro o porque hay un desafío importante. Cuando se activa fundamentalmente el sistema nervioso parasimpático, es momento de recuperación. El ideal sería que activáramos solo el sistema nervioso simpático cuando tenemos que estar en alerta o en alarma. Porque gasta mucha energía y deteriora mucho la salud tenerlo de forma sostenida activado. Sin embargo, sabemos que cuando somos presas de la ira, del resentimiento, de ese nihilismo, de esa falta de sentido en la vida, de este pensar que solo somos, no sé, materia, cuando eso genera desesperanza que no tiene por qué hacerlo, afecta al sistema cardiovascular. Las situaciones de desesperanza, de ira y de miedo sostenidos en el tiempo producen un aumento del trabajo cardíaco, pueden producir cambios en el ritmo cardíaco, hipertensión arterial, aumento del colesterol y de los triglicéridos. Ver cómo sí que afectan las emociones al aparato circulatorio. También sabemos que la alegría, la compasión, la serenidad y el equilibrio protegen el sistema cardiovascular. Probablemente, entre otras razones, porque las dos aurículas del corazón segregan un péptido, una sustancia llamada péptido natriurético auricular, que regula el tono cardíaco, nos protege frente a la hipertensión, reduce la grasa y además tiene un efecto cerebral
muy asociado con estados de paz y de serenidad. Pero si eso fuera poco, hoy sabemos, porque se han encontrado las conexiones microscópicas, que ese sistema nervioso simpático y parasimpático llega hasta los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son centrales donde se producen linfocitos que actúan frente a bacterias, virus y tumores. La hiperactividad del sistema nervioso simpático asociado, repito, a estados de ira, de resentimiento, de miedo, dificulta la generación de nuevos linfocitos por el sistema linfático, mientras que la activación del sistema parasimpático favorece la producción de linfocitos. Además, actúa sobre el bazo. El bazo es un centro linfoide importantísimo. No es solo el lugar donde se destruyen los glóbulos rojos viejos. Es un lugar básico para luchar contra bacterias, virus y tumores. También llega el sistema nervioso vegetativo ahí. Qué importante es que esa central de máxima importancia produzca células de defensa. Y también hay conexiones a la médula ósea, donde no solo se producen glóbulos rojos y glóbulos blancos, los leucocitos, los polimorfonucleares, sino también las plaquetas. Claro que la faceta emocional y la faceta biológica de un ser humano están conectadas, porque son planos que se pueden distinguir, pero no se pueden separar, somos una unidad. Esta es una fotografía preciosa de una médula ósea, donde veis los elementos formes, de los que luego saldrán nuestros glóbulos rojos, nuestros glóbulos blancos y nuestras plaquetas. En el mismo corazón, repito, qué bien lo dijo Eduard esta tarde al comienzo, el miedo cuando anida en nosotros, en el mismo corazón no puede anidar el miedo y la gratitud. Si nos entrenáramos en el agradecimiento, si nos entrenáramos en la compasión, en la generosidad, en el apoyo, en el consuelo, viviríamos una vida con un nivel de miedo radicalmente distinto. Y estaríamos en condiciones mucho mejores para que se desvelara ese misterio, que probablemente es la felicidad. Por eso, al final, Jean-Paul Sartre, existencialista francés, premio Nobel, ya hemos escuchado un comentario dentro de muchos comentarios que él hizo y que no le merecieron gran afecto, no porque potenciara la individualidad, sino el individualismo. Con ese, el infierno son los demás. Pues a ver si a lo mejor en la vida no hay amigos ni enemigos, sino simplemente maestros. El gran Confucio, 25 siglos atrás, en China, decía: si ves a un hombre bueno, imítale. Si ves a un hombre malo, examínate a ti mismo. Por eso, y con esto termino, para mí, el sentido de la vida, la base de la felicidad, es plantar semillas de esperanza, de ilusión, de confianza, de entusiasmo, de inspiración, aunque a lo mejor yo no las vea florecer. Y aceptando que en esas semillas existirá la imperfección de eso que tengo de barro, pero también existirá la perfección y la belleza de eso que tengo de Dios. Gracias. Gracias.